Muy bien, pues comenzamos una nueva serie, la serie número 9 desde nuestros inicios, que recibe el nombre de Avivamiento. Y de inicio, pues, ¿por qué esta serie? Bueno, pues veréis algunas de las razones del por qué, pero una de ellas es que está dentro de un plan sistemático también de enseñanza. Si te fijas, a lo largo de este año, 2019, hemos ido lanzando diferentes series que además van coincidiendo con los principios de nuestra iglesia, que creemos que es de cualquier iglesia y de cualquier cristiano. En principio, buscando, es como un acróstico, un ABC, con la A, alabar y experimentar a Dios, estuvimos explorando cerca de la llama, esa conexión con el Espíritu Santo. Con la B, de buscar al perdido de una forma culturalmente relevante, estuvimos hablando de cuál es mi misión, cumpliendo mi misión. La tercera serie estaba ya en la C, de crecer en comunidades de reconciliación, y hablábamos de cultura de honor, de honrarnos unos a otros y honrar a Dios. Y ahora entramos pues en esa D, discipular en Cristo y en su reino, y quería hacerlo a través de esta serie llamada Avivamiento. La primera de ellas, el primer pase será esperanza en la promesa. Y antes de nada, pues quería comentar qué es un avivamiento, para que todos un poco pues lancemos desde la misma plataforma. Bueno, decirte ya que un avivamiento no es que muchísima gente se compra camisetas cristianas en el Corte Inglés. Eso no es un avivamiento necesariamente, ¿vale? O avivamiento incluso que hay iglesias con muchísima gente, porque está de moda, porque suena bien, porque mis amigos lo son, porque hay un grupo de música excepcional o un predicador que, oye, que es muy gracioso. Bueno, el avivamiento es más un profundo deseo de experimentar la gloria de Dios. Es un deseo profundo. Y Dios normalmente anuncia y avisa y despierta primero a la iglesia. Sin duda es una obra soberana del Espíritu Santo. Es decir, por predicar o hablar del avivamiento no quiere decir que en 3 semanas tendremos un avivamiento. Pero sí que tenemos la responsabilidad de estar preparados para un avivamiento y saber a qué nos llama Dios para clamar por un avivamiento. Según Finney, uno de los líderes que llevaron delante el mensaje que produjo pues, un avivamiento, él decía que es una renovada convicción de pecado y de arrepentimiento, seguida de un intenso deseo de vivir en obediencia a Dios. En el momento que las personas, pues, predicadores, compartían, habían personas que caían de su lugar, como con Jonathan Edwards o con Wesley, que se arrepentían, que rasgaban sus vestiduras, que lloraban desconsoladamente. Un avivamiento es un despertar de los principios de Dios para hacer los principios propios y tener ese deseo de conectar con Dios. Sin duda es un periodo de bendición inusual y quizás es muy corto. Es posible, es como avivar un fuego que puede durar un corto espacio de tiempo. En la Biblia encontramos un llamado a esto. De alguna manera en Jesús, en sus últimas palabras, en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, dice que cuando estaban todos unidos, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, un avivamiento que es ese fervor y también que va a traer la multiplicación de personas que buscan de Dios. Entonces no estamos hablando de solo personas, algunas personas que están arrepentidas o con ese fervor de conectar con Dios o de estar en obediencia, sino que ese deseo se va a multiplicar de una forma incomparable, al menos hasta el momento. Y ha habido muchos avivamientos en la historia. En la historia pues tenemos en el libro de Hechos pues cómo hubo ese avivamiento de la iglesia original.
de la iglesia primitiva, y a lo largo de la historia ha habido muchos avivamientos. Pero se cuenta que a partir de 1700, que es cuando la cosa se pone un poco más complicada a nivel de evangelio, porque surgen pues algunas teorías como la teoría de la evolución de las especies, o el racionalismo, o ya comienza un materialismo y una época industrial pues muy intensa. Comienzan a cuestionar cualquier aspecto que esté relacionado con la fe o con la creencia, si no está razonado lógicamente y al punto de demostrable matemáticamente, como dijo un filósofo llamado Locke. Entonces, a partir de 1700, que es una época muy compleja, encontramos hasta 7 avivamientos. 7 avivamientos que van a romper lo que sería la rutina de las sociedades. Por ejemplo, en Alemania, en 1729, comienza un avivamiento y que va a llegar hasta Gran Bretaña, y donde nombres que seguramente o posiblemente os suenan, como John Wesley o Whitefield o Jonathan Edwards, pues llegaron a predicar y sucedían estas cosas en sus reuniones. Reuniones que comenzaban a primeras horas de la mañana y duraban todo el día, incluso días seguidos, y llegó este avivamiento a influir hasta 5 décadas. 50 años estaba siendo patente ese avivamiento. De 1729 a 1742, y luego tuvo esa influencia. Hubo un segundo avivamiento posteriormente en 1750 en Inglaterra, con milagros extraordinarios, y en esta ocasión se extendió hasta Estados Unidos. Un tercer avivamiento en el siglo XIX, en 1800. Hablamos de un avivamiento donde hay un derramamiento del Espíritu Santo entre los años 1830 y 1840 en Estados Unidos y Europa. Dios se manifestó con gran poder y gloria y cayó sobre esa generación, y principalmente una nueva generación de creyentes se levantaron. Un cuarto avivamiento en 1850 en adelante, hasta 1900, donde el Espíritu Santo se movió con manifestaciones poderosas de sanidades, de milagros. Evan Roberts, por ejemplo, Stephen Jeffrey y algunos otros. Hubo un quinto avivamiento a comienzos del siglo XX que va a afectar a diferentes continentes: Australia, Nueva Zelanda, Gales, Corea, y sin duda pues en Estados Unidos, la calle Azusa, con el pastor Seymour, de un hombre de color afroamericano, Catherine Kuhlman más adelante, siglo XX, y encontramos pues avivamientos, por ejemplo en Gales, como fue curiosamente, hablamos de un avivamiento que no llegó a durar ni 2 años, tan solo 1 año y medio aproximadamente, fue promovido por un joven de 26 años. Y casi el avivamiento fue en niños y en adolescentes, que comenzaban a profetizar, que oraban por las personas, que sanaban, que había un fervor a seguirle. Personas entregadas ya, incluso esto llevaría a entregarse a las misiones. Esto dio lugar, en esta quinto gran avivamiento, da a lo que quizás has oído de algunas olas. Dicen que el Espíritu Santo funcionó como, o se sirvió como una ola. La primera ola pues a principios del siglo XX, una segunda ola pues ya sería años 50 con Catherine Kuhlman y otros, y una tercera ola que sería los años 70, que fue cuando hubo el avivamiento en Estados Unidos, en la iglesia anglicana, y también entre los hippies. Ese Jesus freak, ese Jesús especial o raro, pero que muchos se bautizaban en las aguas habiendo consumido muchísimas drogas antes, habían estado alcoholizados, habían estado con esa movida del sexo libre, y de pronto habían encontrado a Jesús y se entregaban a él. De hecho, la viña fue fundada por John Wimber, y había sido una de estas personas que había estado en ese mundo y que reconoció a Jesús, inicialmente a través de la iglesia anglicana, y luego conoció a Jesús y fundó pues la viña. Pero también recientemente hubo un evento de Nicky Cruz, y como Wilkerson pues le comparte y las bandas se convierten, y el líder de las bandas, Nicky Cruz, se convierte, pues también es fruto de ese avivamiento. A partir de los 50, de los 60, África, Asia, América Latina, llegan muchos misioneros. Billy Graham es una persona que va a ser una figura
que va a llegar incluso a ser personas que cada vez que se investía un nuevo presidente, pues a él se le llamaba para dar consejo, para orar por la nación, etcétera, etcétera. Persona influyente a nivel mundial. Y actualmente, pues, podríamos decir en parte un avivamiento actual. En Australia, en Toronto, en Guatemala, en Argentina, en muchos países, pues hay ciertos brotes. Recuerdo de haber visto un vídeo, que creo que en esta plataforma lo he aconsejado de ver, ese resucitado entre los muertos. Hay una exposición, es un vídeo que está libre en YouTube, y se ve pues como ora por una persona que está difunta después de 4 días resucita, y es un testimonio impactante. Pero en la parte final, el misionero Reinhard Bonnke en Nigeria comienza a predicar y se ve como él da testimonio de que más de 1 millón de personas aceptan a Jesús ese día. No que asisten, sino que aceptan a Jesús ese día, a través de unas papeletas que queda ese registro. Y se ve pues como una especie de dron que va mostrando las multitudes, y no se ve el horizonte de cabezas de personas entregadas a Jesús. Es curioso cómo los avivamientos despiertan la verdad de Dios y despiertan los corazones para seguirle. Y es curioso porque los avivamientos, a pesar de ser a veces cortos, marcan una influencia impresionante. Cuando hablamos del poder de la educación en países como referentes Noruega, estamos hablando de países que vivieron y abrazaron la reforma de Martín Lutero de una forma especial. Así, cuando uno va, incluso circula con el coche por Suiza, ve un orden excepcional, y es que hay un civismo especial porque abrazaron la teología a través del Evangelio, a través de John Hus o de Calvino, etcétera, etcétera. Así que los países nórdicos vemos pues, un reflejo en ese sentido, incluso hasta una prosperidad económica, por saber hacer bien las cosas y porque Dios hasta bendice en eso. Te cuento algunos casos. Por ejemplo, un señor alemán, Nicolas van Zinzendorf, él juntó a las personas de su iglesia en pequeñas bandas o pequeños grupos en grupos pequeños, y comenzó una cadena de oración día y noche. Y se llegó a poder contar que día y noche estuvieron como mínimo alguna persona orando durante más de 100 años. Ese es el fruto de un avivamiento, de un despertar, búsqueda de Dios. ¿Sabes? En Gales, ese mover que los jóvenes estaban muy implicados, llegó a ser tan fervoroso el impacto del Evangelio en esa ciudad, en ese país, que los bares comenzaron a cerrar. Y salías a la calle y ya no había bares donde la gente tenía la costumbre después del trabajo de irse y beber y reír y jugar. Y de pronto se abrían las iglesias y se cerraban los bares, hasta los hoteles. Porque era todo apuntando a buscar más de Dios. En Irlanda, después de su avivamiento, encontraron que los policías se quedaron sin trabajo porque no había delincuencia, y los jueces no tenían nada que hacer y pasaron al paro. Estuvieron sin trabajo durante una temporada. En Estados Unidos, 500.000 de personas entre 1857 y 1859 conocieron a Jesús. 500.000 de personas. Todavía hoy puedes hablar con personas de autoridad en Inglaterra y te pueden decir que todavía hay consecuencias del avivamiento que hubo hace 2 siglos. Es impresionante la respuesta del Evangelio en los seres humanos. Y nosotros estamos llamados a buscar un avivamiento. El Espíritu y la Iglesia dicen están deseando que haya un mover de Dios, que haya una impronta, una impresión, una huella de parte del cielo que traiga sus leyes de una forma poderosa a este lugar. Y es curioso porque aquí nosotros, en España, en Cataluña, quizás vivimos con un cierto complejo de inferioridad. Bueno,
eso aquí pues, no sucede. Muchos misioneros han metido el avivamiento en su maleta y han dicho, voy a España, el país más duro del mundo. Y se fueron a buscar trabajo a sus países de origen porque no pudieron hacer nada aquí. Y tantas cosas, incluso se llega a decir, no sé hasta qué punto es cierto, no lo he podido comprobar, pero se dice que ha habido de alguna manera avivamientos en todos los países del mundo menos España. Y digo, bien, somos los primeros en muchas cosas, no las buenas. Pero sí que es verdad que lo vivimos como un cierto complejo de inferioridad. Y simplemente mirando la palabra, te voy a decir dos cosas por las cuales nos podemos sentir inferiores y a la vez, de pronto, después de sentir la palabra diremos, no, nos podemos sentir superiores en ese aspecto. Por ejemplo, a veces decimos, es que nuestro mensaje es el más poderoso de la historia. Es el que transforma todo corazón, el que cambia toda vida, el que trae salud, salud personal, familiar, sexual, salud social, a todo nivel. No, es que somos pocos, perdona. Algunos de estos avivamientos comenzaron con 3 personas. Hay un avivamiento que empezó con una persona que sistemáticamente se ponía cada día a orar por un avivamiento. Por una persona. Dios no necesita mucha gente para hacer cosas. Necesita corazones dispuestos para hacer cosas. Necesita quién, mejor dicho. Dice la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías, dice, esta es palabra del Señor a Zorobabel, uno de los que llevaron un liderazgo con un avivamiento. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. No es con fuerza ni con ejército, es con su espíritu de Dios. Pero aún así, te voy a mostrar algunas cosas que igual te llaman la atención. Mira, ¿sabes cuántos cristianos evangélicos hay en el mundo? 211 millones. ¿Vale? No te asustes, ¿vale? 211, contamos rápido. 211 millones de personas son cristianos evangélicos. Estamos hablando de un 2,8% de la población mundial. Te puedo decir, pues somos pocos. A ver, entendemos de nuevo. 211 millones de personas evangélicos, que también entendemos que hay otras confesiones. Pero vamos a ir más allá. Encontré una estadística del evangelismo a fondo de la organización EVAF, que muestra esta estadística. Curiosamente, en España encontramos que hay una evolución desde el año 1993, donde tan solo éramos como, bueno, yo no estaba incluido, habían como 74.000 personas cristianas, evangélicas en España, y ahora, 2017 fue la última datación, habla de 364.000. Hay un incremento impresionante. Pero aún te voy a dar un dato mayor. No están aquí contempladas las iglesias Filadelfia, ni coreanas, ni rumanas, que casi van a doblar ese número, porque son bien numerosas. Hay un crecimiento espectacular, quizás. Yo recuerdo, bueno, a veces hablando con Marcos Rodríguez, director de Juventud para Cristo, dice, claro, es que vinimos en los años 90 y aquí éramos 4 gatos. Y quizás tenemos la sensación actualmente de que somos pocos, pero es que ha habido un cambio en las últimas décadas. Te voy a mostrar otra diapositiva, que es el número, ahora no de personas, sino de iglesias en España. El número de iglesias, en 1993 hablábamos de 1.435 aproximadamente, y ahora hablaríamos de casi 4.000, sin contar de nuevo las que decíamos, lo tienes abajo, Filadelfia, rumanas, chinas, filipinas, coptas, etc. Es curioso porque también el fervor evangelístico de querer conocer a Dios hace multiplicar y crecer las iglesias. Y una noticia que encontré también en esta plataforma, los evangélicos en España abren 6 nuevas iglesias al mes. Es una noticia del 12 de septiembre de 2017 en esta plataforma. Es decir, que cada mes tenemos que transcurrer, van a abrirse 6 o 7 iglesias, quiere decir 5,
¿vale? De media tenemos este número en 2017 y estamos hablando de un crecimiento del Evangelio muy notable, muy notable. Así que ese decir es que somos pocos tampoco nos serviría. Ya digo sobre todo por la palabra, evidentemente. Pero es que hasta las estadísticas muestran que ha habido un cambio en nuestra realidad. Sí decir que Dios ha utilizado a veces la premura económica en países de Latinoamérica, que quizás estas familias de Latinoamérica, aquí representadas por algunas de ellas, pues han pensado que emigraban simplemente por un problema económico, pero Dios ha traído de alguna manera en mayor o menor medida, un avivamiento a esta nación. También encontramos que pueblos de todas las naciones, pueblos donde necesitaban multitud de misioneros en Siria, en Pakistán, en Marruecos, de pronto por también una premura económica han venido a este país. Y si España o el Evangelio en España no ha ido a las naciones han venido aquí. Yo me encuentro en mi clase personas, si son 30 alumnos, quizás de 35 nacionalidades. Es tan disparo impresionante. Y tenemos marroquíes, y tengo pakistaníes, y realmente es una oportunidad a escuchar el Evangelio. Así que podemos decir gracias a Dios por todas las personas que ha traído Dios de diferentes continentes y también, especialmente quizás por su número, pues de Latinoamérica. Gracias a Dios porque está trayendo personas de otras latitudes que quizás nos hacen temer nuestra seguridad y tantas cosas, pero que es una oportunidad para testificar del Evangelio. Y también quiero dar gracias a que Dios se ha movido de forma especial entre los jóvenes. Durante las últimas, quizá la última década, hemos visto multitud de eventos, seminarios, personas jóvenes que han salido a las misiones o a hacer alguna formación misional o que están sirviendo en las iglesias y realmente han salido de esa estructura como muy organizada de denominaciones, de una iglesia de una denominación no se mezcla con la iglesia de al lado porque es de otra denominación, y de pronto estas barreras se han caído que hasta puedes hacer la prueba, puedes preguntar a un joven ¿de qué denominación eres? ¿Y tu amigo? Y no tienen ni idea de qué es una denominación. Y eso es bueno, porque las barreras que separaba y dividía y estructuraba al mundo evangélico de pronto han bajado y nos hemos centrado en lo más importante. Tenemos a Cristo como Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que por gracia nos ha salvado, que Jesús fue enviado a la cruz para morir por ti y por mí, y eso trae vida eterna. Y todos tenemos una misión, algunos en una forma, con un tipo de música, otros con otro tipo de música, algunos haciendo énfasis en temas teológicos o escatológicos, otros, pero eso no es lo prioritario cuando sabemos que juntos tenemos una misión de traer un avivamiento, de traer un evangelio a este mundo, porque tenemos y formamos parte de las buenas noticias de Dios. Y encontraba en la palabra un señor que trajo una profecía, una promesa de un avivamiento. Es Amós, el profeta Amós. Y no sé si has escuchado muchas predicaciones de este señor, de este profeta, pero te pongo un poco en situación. Hablamos de 760 años antes de Cristo, por tanto estamos hablando de casi hace 2700 años. Un señor que era un ganadero en un pueblo pequeño, nació en un pueblo en Tecoa, un pueblo que está como a 16 kilómetros de Jerusalén, en unas colinas, a 8 kilómetros de Belén, pero por diferentes circunstancias, fue a lo que era el Reino del Norte. El Reino del Norte, no sé si te suena, hubo un momento de la historia en que, después del reino de Salomón, que abarcaba todo Israel, pues hubo una división del reino. Roboam se quedó con la parte del sur y Jeroboam con la parte del norte, y desde entonces se habla la Israel, o la Judá y la Israel, o el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur no siguió siempre a Dios, pero de alguna manera mantuvo los preceptos de Dios en su trono y en algunos aspectos. Pero el reino del norte sí que, de una forma descarada
y hostil, pues se dejó llevar por otras religiones. Este hombre, un hombre que estaba en un pueblo en Israel, en un lugar muy hostil, cuando está tranquilo en la parte de atrás de su granja, digamos, Dios viene, el Espíritu viene y le habla y le dice: te envío a llevar una palabra. Él era lo que se dice bueyero, es decir, tenía bueyes. Además parece que no le daba suficiente y también era recolector de higos silvestres, o sea, ni siquiera tenía un terreno para plantarlos. Un hombre económicamente muy humilde y también sin ninguna tradición profética. Él, en el capítulo 7, pues explica que dice: no soy ni profeta ni hijo de profeta. Es decir, no había ido ni a ninguna escuela profética, ni siquiera parece que su ascendencia fuera profeta. Pero Dios le llamó, y le llamó en un momento en que en el reino del norte estaba Jeroboam II, un hombre que no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Así que él comenzó a compartir un texto, y que es toda esta carta profética que encontramos, y finalmente pues va a escribir este texto, que es como acaba su libro. En los momentos de Jeroboam II, deciros que era un momento económico muy bueno, que la gente estaba teniendo su dinero, sus casas, estaba con cierta provisión. Pero recuerda la frase que te voy a decir ahora: la prosperidad material normalmente conduce a la corrupción moral y religiosa. La prosperidad material normalmente conduce a la corrupción moral y religiosa. Así, cuando aumentan nuestras finanzas, hay algo que hace que moralmente ya seamos más laxos, digamos, bueno, no es tan importante, y que incluso ya no demos tanta importancia a seguir y a entregarnos a Jesús. Y eso es lo que estaba pasando en ese territorio, en Israel del Norte. Estaba sucediendo que había una prosperidad económica que hasta los que eran, entre comillas, cristianos, porque no existían en la época, sino seguidores de Dios, decían: Dios está con nosotros, hacemos bien las cosas porque tenemos mucho dinero. Y dicen: no, normalmente la prosperidad material conduce a una corrupción moral y religiosa, y Dios demanda lo contrario: nuestra obediencia, nuestra sentida disposición del corazón. Así, después de Amós de lanzar su propia historia, porque habla mucho de cómo fue llamado, pero también dice la condenación y el castigo hacia muchas naciones, acaba con un rayo de esperanza, diciendo: en aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice el Señor que hace esto: he aquí, 9:13, vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, Dios tuyo. Fíjate una frase, tan solo una frase nos sirve: el que ara alcanzará al segador. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, pues como bien sabéis, un agricultor tiene que labrar la tierra, abonarla, taparla, echar agua, nutrientes, esperar que vaya floreciendo, podar la planta hasta que dé fruto. Pues aquí decía que va a ser tan bueno el fruto que la gente que recoge el fruto va a venir detrás tuyo, porque vas a plantar y rápido va a crecer. Y de la misma manera, estos señores que han estado delante de estos avivamientos a lo largo de la historia, Jonathan Edwards, Finney y tantos otros, ellos vienen a decir: es que predicábamos lo de siempre, pero hubo un derramamiento del Espíritu Santo, la gente lo recibió con un fervor, había un deseo que comenzaron a suceder cosas.
Y de la misma manera que es cuando Dios hace que uno sigue labrando y hace lo de siempre, y de pronto el segador que viene a recoger el fruto viene detrás. O sea, comienza a haber sanidades, conversiones, personas que dejan de mentir, de robar, etcétera, etcétera. Amós profetiza un avivamiento. Y uno dice, muy bien, pero ¿esta profecía a qué está apuntando? ¿A dónde está apuntando? ¿Cuándo será su cumplimiento? Y se habla de diferentes cumplimientos. Uno en la propia época de los profetas, y cierto es que la condenación que estaba prevista llegó, y también que hubieron momentos de avivamiento. Una segunda es la venida de Jesús y el nacimiento de su iglesia. Por tanto, tú y yo ahora formamos parte del avivamiento que estaba profetizado por Amós. Un tercero es que vendrá un día en que vendrá Jesús por segunda vez, la segunda venida, y Armagedón, y pondrá orden en las naciones. Y una cuarta, donde cielos nuevos, tierras nuevas serán hechos, y empezará pues toda la época del cielo. Así que, en la parte que nos toca, podemos tomar que estaba profetizado que ahora habría el derramamiento del Espíritu Santo y que vendrían momentos de la historia en que el segador iba a estar muy cerca del sembrador. Y yo simplemente quería transmitirte qué debemos hacer tú y yo en esta época. ¿A qué somos llamados? Mira, somos llamados primero a esperar la promesa. Las promesas de Dios, de que Dios va a venir por segunda vez, de que hay momentos de la historia que Dios se manifiesta, que hay promesas que vamos a ver todo lo que está escrito. Jesús lo dijo muy claro, es necesario que yo me vaya para enviaros al Consolador. Llegó a decir Jesús, mayores milagros haréis vosotros que he hecho yo. Y estamos dentro de la promesa. Por tanto, no debemos ser acomplejados, estar aminorados, pensar que, uy, España es difícil, Cataluña es difícil, Barcelona es difícil, yo soy difícil. Sino, estamos llamados a esperar la promesa porque depende de Él, porque un avivamiento pertenece a su soberanía. Y si en algo pertenece a nosotros es a una disposición del corazón a estar deseando de que su reino venga de una forma mayor y especial a nosotros. Una segunda cosa que Dios nos llama es a profetizar en la espera. Es verdad que hay profetas que cierran ese canon y no podemos añadir nada a la palabra. Pero es verdad que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, incluso Pablo dice, sobre todo buscar los dones, los espirituales, todos, pero sobre todo que profeticéis, es decir, que sepáis qué está diciendo Dios para entender los tiempos. Porque es cierto que la palabra nos habla de ese canon seguro y que está cerrado y cuál es la salvación y tantos principios. Pero no nos está diciendo si entre dos trabajos elegir el de la derecha o de la izquierda, o si entre esa persona que quizás nos gusta, pues es la persona que Dios tiene para nosotros, o quizás pues cómo conducirnos en cómo desarrollar nuestros dones o qué decisiones tomar. Y también Dios nos llama a saborear y a discernir en qué tiempo estamos viviendo. Antes, en la propia reunión, pues nuestra hermana pues, decía un sentir que tenía de parte del Señor como que viene un tiempo nuevo. Estamos llamados a eso, y bíblicamente, el canon bíblico nos respalda en eso. El mismo Amós, capítulo 3, versículo 7, llega a decir un principio que podemos tomar. Dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que si va a venir un avivamiento, seguro se lo va a decir a mucha gente. Y deseo que tú estés, y yo esté, atentos a que seamos los que guardamos ese secreto que Dios nos está dando. Que lo busquemos en lo profundo. Incluso en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, te lo cierra diciendo, los profetas van a avecinar lo que viene, y luego al final dirá, sí, porque Dios se lo dijo a sus amigos los profetas, que somos tú
y que se nos... Romanos capítulo 16, versículo 25, dice que Él nos confirma según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos y que ha sido revelada a través de las Escrituras. Por tanto, conocer la Escritura nos ayuda a entender qué profecía está por cumplirse en nuestro tiempo. En Efesios capítulo 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el secreto de su voluntad, que no es más que reunir todas las cosas en Jesús. Cuando hablamos de la importancia de venir un domingo a la iglesia, es simplemente reunir las cosas en Jesús. Cuando decimos de la importancia de no estafar a la empresa porque nos llevamos más folios o más clips sin avisar, es porque estamos reuniendo las cosas en Jesús. Si tú tienes un lugar especial en tu casa, ese lugar que solo tú y Dios sabe en intimidad y donde tú le buscas en esa madrugada o por la noche o quizás en ese espacio de tiempo o por la tarde y sabes que es un lugar donde no te molesta a nadie y tú le buscas con todo fervor, eso es reunir las cosas en Jesús. Si tú abres el espejo que hablábamos la semana pasada y buscas en la Escritura y buscas a Dios y te reflejas porque eres hijo de Dios, eso es reunir las cosas en Cristo. Así, la pregunta, ¿estás preparado para un avivamiento? Porque cierto es que somos llamados a esperar la promesa. Cierto es que somos llamados a profetizar que va en línea con esa promesa. Pero también tú y yo somos llamados a preparar el cumplimiento de la promesa. ¿Sabes? Simplemente por poner un ejemplo muy visual y cercano. Si no hubiéramos estado desde hace un año preparando a personas y muchas personas a estar sirviendo, ahora no podríamos hacer 2 reuniones. Si no tuviéramos equipo, no podríamos tener un equipo que está intercediendo, no podríamos tener un equipo que está con el área de deporte, no podríamos tener un equipo con el área de estética y no podríamos desarrollar lo que estamos desarrollando. Porque hay que preparar hoy el fruto y lo que viene mañana. Que Dios lo hará, no lo provocamos nosotros, pero estamos preparados. Vaciamos piscinas, cisternas, como dice la palabra, y Dios hará que llueve cuando quieras, pero las piscinas estarán preparadas para la lluvia del Señor. Te estás preparando, estás buscando tus dones, estás dispuesto a entregarte en compromiso y en servicio a tus hermanos, a tu iglesia, a tu ciudad. Es prepararse. ¿Qué pasaría si el domingo que viene hay 100 personas en la puerta que quieren entrar? Personas que han salido quizás de las drogas, de un mundo corrupto, de un mundo... ¿Quién los va a discipular sino tú? Sino yo. Podremos discipular cada uno a 3 o 4, pero no a cientos. ¿Estás preparado para un avivamiento? Hechos 1:8. Recibiréis poder, lo he dicho antes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiero finalizar simplemente explicando un testimonio personal. Yo conocí a Jesús, como muchos sabéis, con 27 años, en Bruselas. Tuve un encuentro con Jesús impactante. No vengo de familia cristiana. Y Dios comenzó a hablarme diariamente. Y esa es la relación personal. Pero cuando volví a Barcelona, estaba simplemente de vacaciones, me bauticé a los 2 meses. Y luego, a los 6 meses, en febrero, recuerdo que como iglesia fuimos a un retiro. Yo estaba deseando hablar en lengua, recibir de Dios, tener lo que allí llamaban el bautismo del Espíritu Santo. Yo quería más. Y recuerdo que fuimos a ese retiro y algunas personas comenzaban a ir a la reunión a hablar en lenguas y nunca lo habían hecho. Y yo me sentí muy frustrado, altamente frustrado. Me acuerdo que alguna noche yo estaba en la cama, en el retiro, y se me caían las lágrimas.
Yo decía, ¿y por qué no me tocas a mí? Y acabó el retiro y volví a casa. Vivía pues con mi madre, ahí en Torrent de Loya, en Gracia. Y me acuerdo que era lunes por la noche, después del típico retiro de Semana Santa, y cenando, claro, si Semana Santa sería abril, ¿no? Marzo-abril. Cenando, no me entraba nada en la boca. Estaba tan desolado, necesitaba tanto de Dios que ni hambre sentía. Le dije a mi madre, no tengo hambre, me voy a acostar. Y en verdad fui a derramar mi corazón delante de Dios. Me metí en mi habitación, era temprano, 9 y pico de la noche quizás, y me puse boca arriba en la habitación, y ahí, en mi tristeza y aflicción, irrumpió el Espíritu Santo. Irrumpió el Espíritu Santo de una forma excepcional. Recuerdo que comenzaba a sentir algo en el interior como del estómago, algo especial, y noté como si fuera algo de fuego que entraba del cielo, entraba por la boca, entraba al cuerpo y volvía a salir. Y al momento de salir, comencé a hablar en lengua. Fue como una liberación, fue un momento maravilloso, sintiendo la presencia de Dios de una forma tan increíble. Recuerdo que comencé a tener visiones esa noche. Y visiones de sucesos que iban a acontecer en mi vida. Vestimentas que me ponían en alguna medida, cosas así como muy personales entre Dios y yo, y luego etapas de la vida que iban a suceder. Recuerdo que al día siguiente, a las 8 de la mañana, yo llamando al pastor de mi iglesia, pastor, tenemos que hablar. Y dice, bueno, hijo, son las 8. Y dije, vamos a las 11. Y vale, y quedamos a las 11 y le dije un montón de cosas, de símbolos y de visiones y dice, eso viene de Dios. Y me dijo, porque está en este texto, en este otro. Y me dijo pasajes de la Biblia que ni yo conocía recién convertido. Y luego por la tarde pues me dijo de dar el testimonio en la iglesia. No era una iglesia muy abierta a excesos, para nada, pero sí había esa genuinidad de parte del Espíritu. En esa noche Dios me dio etapas que iban a venir de mi vida, de las cuales ahora ya con la edad que tengo miro atrás y muchas se han cumplido. Pero había una que apuntaba hacia el futuro. Y recuerdo que se veía como la silueta de Barcelona y mucho trigo creciendo. Y ese trigo creciendo como tapando el skyline, la silueta de Barcelona. Y Dios me daba una hoz como para cortar y para entregárselo a Jesús. Y desde entonces me lleva a tener el convencimiento, el puro convencimiento de que algo sucederá que nos sorprenderá a todos. Que muchas personas simplemente querrán ser salvas por Jesús. Simplemente querrán ser salvas por Jesús. Y querrán poner su vida en orden. Y querrán dejar de llevar una vida de pecado. O incluso dentro de la iglesia, una doble vida. Yo tengo esperanza en esa promesa particular que Dios me dio. Y os la comento pues, para que oréis, para que discernáis y para que busquéis, entre comillas, vuestra propia promesa. Es decir, o vuestra confirmación de, Señor, ¿qué va a venir? Yo quizás me veía mayorcito, o sea que igual tarda un poco, pero igual es algo inminente. Igual Dios te dice cosas que van a complementar esto. O que son promesas para un avivamiento especial en tu lugar de trabajo, en tu lugar de... Vamos juntos. Vamos juntos a esperar en la promesa, a confirmar la promesa que Dios ya ha dado y a preparar la promesa que Dios nos ha dado. ¿Te puedes poner de pie? Vamos a hablar un momento.
Lo que Dios más va a valorar es el estado de tu corazón, el estado de mi corazón. Eso es lo que va a ver Dios en esta mañana ahora.